Muy buenos días, estamos con el profesor Antonio Hermosa, un reconocido profesor universitario de la Universidad de Sevilla, filósofo, autor de importantísimos libros sobre Rousseau, Maquiavelo, Kant, la democracia en Spinoza, Tocqueville, pero también sobre el mundo antiguo, ¿no, profesor? Le recibe una Colombia que está a puertas de una elección presidencial tras los acuerdos con las FARC en La Habana. Y le quería preguntar por la gobernabilidad, porque está el país absolutamente dividido en una situación histórica importantísima. ¿Qué es la gobernabilidad y qué opina usted o qué cree va a pasar en el futuro inmediato para este país? Pues yo creo que estamos aquí en Colombia en un momento que es seguramente más decisivo que nunca, a pesar de que decir eso sobre un país como Colombia es una cosa extraña porque parece que lo decisivo y lo extraordinario forma parte de su vida cotidiana, ¿no? Pero yo creo que se está viviendo un momento dramático y que el drama, la tragedia quizá, es que se está viviendo una experiencia nueva que no puede fallar. Si fracasara este intento de acuerdo, entonces creo que caben pocas dudas de que las consecuencias podrían ser brutales. Las esperanzas se vendrían abajo, el fatalismo crecería y se pensaría que nada de lo que los seres humanos podemos construir mediante acuerdos, mediante nuestra voluntad, mediante nuestra racionalidad y mediante negociaciones sirve para nada, porque al final se impone el peso del pasado, y de esa manera la política actualmente sería un auténtico rehén de la historia. Entonces estamos en ese momento que considero bastante trascendente y que hace que la gobernabilidad hoy sea tan delicada como exigente de individuos que muestren esa arete que querían los clásicos, pero no ya los individuos que forman parte del pueblo, sino básicamente los propios gobernantes, que se demuestren a la altura de unas circunstancias que son circunstancias casi heroicas y que por lo tanto requerirá un esfuerzo de generosidad y de inteligencia que no siempre han dado y que normalmente no es fácil encontrar. Ahora que hablamos de las realidades por las que atraviesan los países, ¿cuál desde su mirada es la situación que ocurre y que podría llegar a devenir en España? España vive otra situación delicadísima. España en el pasado, y no fue un pasado tan remoto, fue el campo de pruebas de Europa, precisamente porque con el fascismo en España pues prácticamente se inauguró el género en Europa. Entonces las democracias entraron en crisis, entre otras cosas porque no supieron ver y prever lo que pasaba en España y que era además sobre todo el anuncio de lo que estaba por venir en Europa. Hoy puede pasar exactamente igual. Si Cataluña llegara a independizarse, primero uno tendría que dudar para siempre del Estado de Derecho, porque realmente han violado el gobierno catalán todas las normas, incluidas las propias. Cuenta los individuos como quiere, pero sabe perfectamente que la mayoría que tiene es parlamentaria, pero no social. Eso por un lado, pero por otra parte, si a pesar de la violación de todas las formalidades y de toda la legalidad española, incluida la propia catalana, llegaran a ser independientes, está claro que el proceso de disolución de la Unión Europea ha comenzado allí. A partir de ese momento, en la propia España, el País Vasco, sobre todo a partir del propio PNV, que es un partido con dos almas y las dos negras, y los otros exmilitantes y expartidarios de ETA, que siguen ahí en la sombra, todos ellos volverían a reclamar la independencia. Con una Cataluña independiente sería más fácil, pero es que en Italia se despedazaría. La propia Alemania, a través de Baviera, es posible que empezara a sufrir embates. Francia tiene problemas con sus islas, y no solamente ahí, y el resto de Europa es prácticamente lo mismo, porque no hay ningún Estado nacional que haya surgido, que lo haya producido la naturaleza. Todos son productos históricos y desgraciadamente el presente no ha sido capaz de cicatrizar las heridas del pasado
y el bienestar no ha sido capaz de comprar la memoria de hechos que son falsos y que son tergiversados deliberadamente por los nacionalistas. Cuando uno analiza la democracia, cualquiera, y esto incluye las contemporáneas, hay dos pilares que la sustentan. Por un lado es la participación en la democracia y la educación. Me gustaría hablar un poco de cada una, sobre todo respecto a la primera, la participación, porque los sistemas referenciales muchas veces tienen como vencedor al anónimo, como vencedor al abstencionista. ¿Cómo vencer ese abstencionismo, esa indiferencia y desinterés del ciudadano que está involucrado? Creo que no hay que ver solamente elementos negativos en un hecho tan indeseable como es la indiferencia, porque la indiferencia muchas veces significa costumbre, es decir, hábito a la democracia. No es solamente protesta por el mal gobierno y no es solamente un intento de castigar a gobernantes concretos. Es también que uno da tan por descontado, sobre todo por las generaciones que no vivieron el momento fundacional, da por tan descontado que lo que ocurre ha ocurrido siempre porque no conoce el pasado y será lo que va a ocurrir, que ya cree que una cosa tan preciosa como el voto es un instrumento del que se puede prescindir. Entonces, está claro que para atraer de nuevo a los votantes hace falta un poco menos de corrupción, un poco más de inteligencia en los políticos y, por supuesto, también un mayor deseo de compromiso con la propia sociedad y con la propia vida individual por parte del ciudadano, que es un protagonista en la democracia, lo quiera o no, y que no tiene que ser llevado siempre de la mano de papá Estado ni a las elecciones ni a ninguna otra faceta de su vida, ¿no? Entonces, creo que es un hecho negativo básicamente, pero no solo negativo, también tiene elementos positivos como es el hábito de pensar que la democracia ya se ha quedado para siempre entre nosotros. Usted dice en su intervención que hemos perdido una cosa bella del pasado, y esto me lleva al otro punto, que es el de la educación. Las facultades de humanidades están en crisis en términos globales. Nosotros experimentamos una crisis enorme con las facultades de historia, las facultades de filosofía. Recientemente un exalcalde de Cartagena dijo en la televisión pública que enseñarle a la gente filosofía, sobre todo a la gente pobre, no tenía ningún sentido, que la educación debería dedicarse a enseñarles a llevarse, por decir un poco más rápido, a llevarse el pan a la boca y nada más que esto. ¿Cómo debe enfrentar desde las humanidades y las políticas públicas esta crisis, en su opinión? Bueno, las humanidades están en crisis y yo creo que una de las razones más fuertes somos los humanistas. Es decir, aquellos que trabajamos con las humanidades nos creemos que somos los amos del mundo y somos prácticamente, en muchos casos, gente absolutamente mediocre, en otros, gente excepcionalmente valiosa, pero en casi todos, gente de un ego que no cabe en ningún sitio. Entonces, es muy difícil colaborar, es muy difícil admitir por parte de quien escuche o de quien lee, de quien sigue la vida de estos individuos y las doctrinas que ellos postulan. Es muy difícil, asumir las contradicciones que hay entre lo que uno dice o lo que ellos mismos dicen y luego entre lo que ellos hacen. Entonces, claro, las humanidades, evidentemente, cuando uno ve a los humanistas que las cultivan, resulta que ya saben dónde tiene el principal foco de crisis. Luego, pues, las disciplinas como la historia a la que aludía hace un momentito, nacieron básicamente con una función ideológica, que por lo tanto es algo antihistórico. Y la función ideológica era realmente servir de argamasa a los estados nacionales. Había que realmente crear una historia para una historia nueva, para un acontecimiento humano nuevo que se estaba gestando. Y eso naturalmente, digamos, a partir de un mal comienzo, es muy fácil que haya malas consecuencias, ¿no? Entonces, es verdad que luego se profesionalizó, han habido grandísimos historiadores en todos los países, pero el elemento ideología no se ha logrado erradicar siempre de todas las facultades de historia, y especialmente de determinados países en los cuales
prácticamente la política es en más de un 50% la gestión de la historia, y esos países son débiles. Usted dice hay que acercar a los estudiantes a estos textos, a estos grandes autores. ¿Cómo llegó usted a Maquiavelo? Bueno, en principio llegué de una manera natural en el interior de mis estudios de la historia de las ideas políticas. Maquiavelo es de esos personajes que en principio todo el mundo sabe quién es, pero nadie conoce. Los clásicos en general son aquellos a los cuales se les lee de oído, ¿no? Entonces ya se sabe cuál es la conclusión. Pero Maquiavelo es uno de los clásicos de los clásicos. Entonces es fácil que en algún momento, quieras o no, acabes en él. Por lo tanto, toparte con Maquiavelo acaba siendo, digamos, ordinario. Para cualquier estudioso de las ideas políticas, estudie lo que estudie y estudie el periodo que estudie. En mi caso me produjo fascinación porque, evidentemente, cuando yo llegué a Maquiavelo, aún no había leído a Tucídides ni a la historiografía romana y no sabía cuánto Maquiavelo debe a todos estos grandes historiadores del pasado. Él lo cita, incluso en uno de sus grandes libros, cita a Tito Livio en el título, pero no hace ni siquiera, no es lo suficiente, entre comillas, honesto para reconocer todas las deudas que tiene con ellos. Es decir, Aristóteles le debe muchas cosas, pero sobre todo a Tucídides. Maquiavelo es un auténtico hijo de Tucídides y es hijo de Tácito y también de Salustio, y apenas los nombra. Y sin embargo resulta que cuando uno lee algunos de los puntos cardinales de su teoría, se da cuenta de que estaban ya en estos historiadores romanos. Llegué a él porque es imposible no llegar cuando uno busca la inmanencia de la política, pero todo eso es mérito de la historiografía clásica, grecolatina. Usted dice muy acertadamente que esos autores son los que se leen de oídas, ¿no? Y digamos, saltémonos un poco, permitámonos no hablar de las interpretaciones contemporáneas, Gramsci, Skinner, el republicanismo, Petit. Hablemos de un Maquiavelo que escribe unas cartas preciosas, algunas llenas de parolaches, ¿no? De palabrotas, que cuenta que juega a la taberna, el Maquiavelo de la Mandrágora. ¿Por qué no nos presenta un poco ese Maquiavelo que no siempre es tan leído y que tiene pasajes preciosos en su epistolario? Maquiavelo, entre otras cosas, era uno de los grandes, era y ha sido y es uno de los grandes escritores de la lengua italiana, que es una lengua que se caracteriza por tener grandísimos escritores, desde siempre. No solamente la francesa ha tenido grandísimos escritores, también la italiana. Maquiavelo es, en el siglo XVI, es comparable al mejor, solo al mejor. A Tasso, por ejemplo, lo que pasa es que tiene otro estilo muy diferente, pero no le aventaja. Petrarca es un estilo más florido, pero tampoco le aventaja. Ese Maquiavelo, yo no te voy a hablar mucho, pero voy a decirte algo por lo que yo no solamente lo admiro como intelectual, sino que lo quiero como persona. Maquiavelo era un hombre libre. Eso era Maquiavelo, un hombre libre. Un tipo que es capaz de decir en el siglo XVI que soñó que se había ido al cielo y que era un sitio tan aburrido, que había que salir en estampida de allí, y que entonces soñó que iba al infierno. Y entonces, después de ver lo que había allí, se dice para sí, esto es vida, ¿no? Después, a los grandes pensadores, a los grandes prohombres, las grandes discusiones sobre los grandes problemas, un hombre que es capaz de decir eso y de decirlo por escrito, y ya se sabe que verba volant scripta manem, pues es un hombre libre. Dentro de estos hombres que usted marca alrededor de Maquiavelo, ¿son muy decisivos en la interpretación de Maquiavelo, Giacomo Guicciardini y estos otros historiadores? Guicciardini era amigo de Maquiavelo, algo mayor que él, unos 15 o 20 años mayor que él. Era un hombre además más rico, cosa que Maquiavelo no lo fue nunca, y entonces en algunos casos hasta le hizo hacer trabajitos para consolarle un poquito la existencia, ¿no? Ya que el estómago de Maquiavelo rugía como el de todos los demás seres humanos, cuando no se llenaba, quiero decir. Sí influye, pero yo creo que le influye más al revés. Por ejemplo, Maquiavelo es capaz de escribir ese prodigio que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y Guicciardini le responde punto por punto antes de que el libro se publicara. Es decir, que Maquiavelo le debió prestar el manuscrito sin publicación ni nada, porque además
un texto publicado, si no recuerdo mal, después de que él muriese. Y Guicciardini, que también publicó todo, prácticamente, se publicó todo de él prácticamente en el siglo XIX algo y en el XX casi todo lo demás. Pero cuando él escribe un texto que es la crítica a ese otro texto de Maquiavelo, y eso significa que son amigos y que Maquiavelo le pasa directamente el manuscrito. Pero es que además en esas cartas que tú has dicho hace un momentito, que has citado con hablando de esa vivacidad, de esa generosidad, de esa libertad de espíritu, Guicciardini es uno de sus mayores interlocutores, y entre ellos hay algunas sobre algunos frailes y algunas funciones que tenía que hacer Mansioni, como decían ellos, que verdaderamente uno se parte de reír, literalmente estalla en carcajadas que uno no sabe que las escondía dentro de tan profundas como estaban, ¿no? Y es simplemente por cómo se cuentan esos hechos aparentemente triviales. Bueno, realmente sería muy propicio hablar mucho más, pero ya para ir cerrando, ¿podría dejar un comentario de invitación a estos grandes autores, a nuestros estudiantes? Yo puedo decirles que con independencia de que los lean o no, de que si los leen les gusten o no, y de que de los prejuicios o de los encomios a priori que puedan haberse fabricado sobre ellos, el caso es que del pensamiento y del hilvanarse los pensamientos de muchos de ellos, de determinadas escuelas de estos pensadores, Occidente se ha encontrado con un legado ético, antropológico y político en el cual nos sumimos todos y cada uno de nosotros cuando pronunciamos las palabras igualdad, libertad, democracia. Ellos están siempre detrás. Ellos están siempre detrás. Ellos han sido los primeros que han fabricado un mundo con esas palabras. De modo que quien siga amando ese mundo sabe que ellos están ahí, lo quiera o no, lo reconozca o no, y finalmente los leo o no. Profesor, muchísimas gracias. Un gusto haberlo saludado. El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes.